Análisis numérico, grupo 2. Y hoy es día miércoles 9 de diciembre. Ecuaciones diferenciales. A ver, muchachos, antes de comenzar con las ecuaciones diferenciales, ¿hay preguntas o no? Si no hay preguntas, comenzamos, ¿no ve? Con ecuaciones diferenciales. ¿Cómo es, muchacho? ¿Hay dudas sobre integración o no? No, Inge, siga nomás. Sí, los demás, ¿qué dicen? A ver, muchachos, enciendan sus cámaras, quiero verlos. Parece que se están durmiendo. A ver, enciendan sus cámaras. O están en sus camas. A ver, enciendan sus cámaras. Ah, entonces están durmiendo algunos, ¿no? Los que no quieren encender, pues porque están durmiendo. Irán, Patsy, debes estar en tu camita. Ah, así está bien, muchacha, así quiero verlos. Bien levantados. Mira, Jocelyn Murillo, apenas estás. Ya estás durmiendo. Creo que te hemos hecho despertar. Mira, pues, Jocelyn Murillo, apenas estás. Inge, le toca encender la cámara. Mm. Algunos no han tendido su cama, muchachos. ¿Cómo es eso? Algunos sí, otros nada.
Ya, está bien, pueden apagar. ¿No hay dudas, muchachos? ¿Todo está claro? ¿Algún ejercicio más, Inge, de segmentos múltiples? A ver, un ratito. Que sean dos, Inge. Esto habíamos visto, Simpson un tercio con segmentos múltiples, ¿no? Hemos deducido la ecuación. Ah, hay tarea, ¿no, muchachos? Para hoy día es, ¿no? No, Ya, Inge, ya le hemos entregado, Inge. Sí, Inge, ya le hemos entregado. ¿Ya me han entregado? sí, Inge, ya le damos La última clase junto con el repaso, Inge. ¿Qué me deben hasta ahorita? ¿Nada? Nada, ingeniero. Nada, Inge, Nada, todo. Inge. Usted nos debe un ejercicio de eso más bien. ¿De qué? ¿De Simpson un tercio? No, pues para ustedes después, ahí está. Eso hemos deducido, ¿no ve? A ver, nos daremos un problemito. A ver, voy a acomodarlo. Saquen sus calculadoras, muchachos. Ustedes van a hacer, yo voy a escribir las ecuaciones y ustedes me van a dictar los resultados. Calculadoras. Que sea una función tipo examen, Inge. Una función más complicada, sí. Todos los, cualquiera. La cosa es entender, no es porque sea complicado, muchachos. Si entendemos bien, cualquier problema se puede hacer en análisis numérico. A ver, pondremos esto. Esta que hemos estado haciendo. Integrar esa función desde 0.1 hasta 0.5.
por el método de Simpson 1/3, considerando no 12, 8 nomás, mucho va a ser, mucho vamos a tardar. Ocho segmentos. Si yo tengo la función, la gráfica, en realidad la gráfica no es necesario hacerlo, muchachos. Pero para darnos cuenta de qué es lo que pasa. Esta función más o menos es así. Aquí está 0.5. Así. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Más o menos es así nuestra función. Y nos están pidiendo desde 0.1 desde ahí hasta 0.5. Hasta ahí. Integrar, dicen, o sea, hallar el área. Eso nos están diciendo. Halle usted el área. En el fondo nos están diciendo, halle usted el área de esa superficie que está en la pantalla. Esta es la función f de x igual e a la menos x menos x. Y me dicen, considerando 8 segmentos, ¿qué quiere decir? Que esta área ahora tengo que dividirlo entre 8. Ahí he dividido entre 4. Ahora entre 8. Ahí está. He dividido entre 8. ¿No es cierto? Le vamos a dar nombre si quiere. Este es el segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 8 he dividido. Ahí está. Entonces, este primer punto, 0,1, es A. A es 0,1 y B es 0,5. Porque eso me dice en la integral, desde 0,1 hasta 0,5. Este primer punto para mí va a ser x0. Este segundo punto va a ser x1. Este tercer punto
X2. Este cuarto punto, X3. Luego, X4. Luego, X5. Luego, X6. X7 y X8. ¿Estamos de acuerdo en eso, muchachos, o no? ¿Hasta ahí se ha entendido o no? A ver, hablen pues. Sí, Inge. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar el paso. Y aquí habíamos definido el paso, aquí está. La mitad de cada segmento, o sea, B menos A dividido entre 2N. El paso H es B menos A dividido entre 2 veces N. ¿No es cierto? O sea, esto es el paso, esta distancia. Desde ahí hasta aquí, esto es el paso H. Y ese paso H es igualito en todos los segmentos, es la mitad de cada segmento. No, aquí estoy colocando mal. A ver, espera un ratito, un ratito. Borrador. La mitad de cada segmento, o sea, más abajo voy a colocar. Bueno, no me va a alcanzar el espacio para esto. Suponiendo de que esto y esto es H. Perdón, eso es el doble de H. Simpson dice que de cada segmento debo hallar el punto medio. Me estoy equivocando, muchachos. Y nadie me está haciendo notar. Así. El punto medio. Entonces voy a borrar todo esto. No. Me estoy equivocando. Simpson un tercio dice que debo hallar el punto medio. O sea, aquí. De cada segmento, del segmento 1, este es su punto medio. Del segmento 2, este es su punto medio. Del segmento 3, este es su punto medio. Del segmento 4, este es su punto medio. Y así, cada segmento tiene su punto medio. Fíjense en lo que hemos deducido. Por ejemplo, el segmento 6, aquí está el 6, tiene su punto medio. Cada uno tiene su punto medio. Eso dice Simpson un tercio. Entonces, a cada uno de estos dos puntos le doy un nombre. A este primero, X1. A este segundo, que es el punto medio, X2. A este otro, X3. A este que es el punto medio, fíjense, X4. Inge, A el primer este, punto no sería X0. X0, correcto, tienes toda la razón. De X0. Ahorita vamos a colocar eso. X0, X1, X2, X3. Este de acá sería X4. Este otro puntito, X5. Este de acá,
X6. Este otro puntito, X7. Y así toditos tienen nombre. X8. Este puntito, X9. Este punto, X10. Este puntito, el del medio, X11. Este X12. Este X13. Este puntito X14. Este X15. Y el último X16. Entonces, el paso, este es el paso. Es la mitad de cada segmento es el paso H. Y H, entonces, habíamos dicho, la mitad de cada segmento, B menos A, dividido entre 2N. Esa es la mitad de cada segmento, el paso. Entonces, si reemplazo datos, B vale 0.5. A vale 0.1. Dividido entre 2. Y N es el número de segmentos. ¿Cuántos segmentos tengo? 8. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sale el paso H? Calculen, muchachos. ¿Cuánto sale el paso H? 0.025, Inge. Eso. 0.0, sí, 0.025. 0.025. Ahí está. Ese es el paso, muchachos. Y este paso H es pues el mismo. Aquí, esto es H también. En toditos es el mismo, ¿no ve? Entonces ahora tengo que calcular. ¿Cuánto vale X0? X0 vale el primer punto, 0,1, porque es igual a A. Es A. Si vemos en lo que hemos deducido, aquí está, X0 es igual a A. Es el primer punto. X1, A más el paso H. X2, A más 2 veces el paso H. X3, A más 3 veces el paso H. X4, A más 4 veces el paso H. Y así, de toditos. Entonces, X1, A más H. O sea, 0.125. ¿No ve? X2, A más 2H. O sea, 0.15. X3, A más 3 veces H. ¿Cuánto sería A más 3 veces H, muchachos? ¿Cuánto? 0.175. X4, A más 4 veces H. O sea, 0.2. Y así voy calculando para toditos.
X5 A más 5 veces H. O sea, 0.225. X6 A más 6 veces H. Es este punto de acá, el X6. ¿No ve? Estoy marcando ese. Ese estamos calculando ahorita. X6 A más 6 veces H. O sea, 0.25. X7 A más 7 veces H. O sea, 0.275. X8 A más 8 veces H. O sea, 0.3. ¿Ven? Estoy calculando ahora toditos los puntos. Hasta el X16 tengo que calcular. X9 A más 9 veces H. Si quieren, aquí vamos a colocar A vale 0.1, B vale 0.5, ¿no? Las integrales. Entonces, X9, A más 9 veces H, 0.325. X10, A más 10 veces H, 0.35. X11, A más 11 veces H, 0.375. X12, A más 12 veces H, 0.4. Ahí está. X13, A más 13 veces H, 0.425. X14, A más 14 veces H, 0.45. X15, A más 15 veces H, 0.475. X16, el último punto es igual a B, o sea, 0.5. O si quieren, A más 15 veces H. He calculado 17 puntos, muchachos. Ahora, estos 17 puntos los reemplazo en la función. Por ejemplo, X0. Voy a calcular f de X0. ¿Cómo calculo esto? Voy a rayar aquí al lado, por falta de espacio. F de X0. En la función e a la menos x, en lugar de x, voy a colocar 0.1. Menos 0.1. Ahí está. ¿Cuánto sale eso? X0 vale 0.1. A ver, sus calculadoras, muchachos. Con 6 decimales. Luego, tengo que calcular f de x1. ¿Cómo hago esto?
f de x1, ahí estoy colocando al lado izquierdo, e a la menos 0.125 menos 0.125. Igual. ¿No ve? Luego calculo el f de x2. ¿Cómo hago eso? Voy a escribir a la izquierda. F de x2 es igual a e a la menos 0.15 menos 0.15. Luego calculo el f de x3. ¿Cómo hago eso? Voy a escribir al lado izquierdo. F de x3 es igual a e a la menos 0.175 menos 0.175. Aquí hay un punto. Cuidado que nos equivoquemos. Voy a corregir eso. Así. Luego el x4 reemplazo en la función y obtengo el f de x4. Quiere decir que al lado izquierdo voy a anotar f de x4 es igual a e a la menos 0.2 menos 0.2. Y así, para toditos los puntos. Para x5 reemplazo en la función, obtengo f de x5. x6 reemplazo en la función, obtengo f de x6. x7 reemplazo en la función y obtengo f de x7. x8 reemplazo en la función y obtengo f de x8. x9 reemplazo en la función y obtengo f de x9. x10 reemplazo en la función y obtengo f de x10. x11 reemplazo en la función y obtengo f de x11. x12 reemplazo en la función y obtengo f de x12. x13 reemplazo en la función y obtengo f de x13. x14 reemplazo en la función y obtengo f de x14. x15 reemplazo en la función y obtengo f de x15. x16 reemplazo en la función y obtengo f de x16. Listo, muchachos. A ver, les voy a dar 2 minutos. Calculen todos estos puntos. Los 17 puntos, por favor. Rápidamente con sus calculadores. Rápido, si no, no vamos a terminar el problema. Calculen, calculen. 2 minutos. Así como hemos hecho los primeros puntos, igualitos para toditos. Usen sus calculadoras rápidamente.
Ya, Inge, le dictó. ¿Ya está todito? Sí, sí. Ya, a ver, espérame de acomodar. Ya, f de x0 con 6 decimales. 0,804837. 0,80 48. 48 37. F de x1. 0,757496. 7496. F de x2. 0,710707. F de x3. 0,664457. F de x4. 0,618730. Un ratito. Este no está muy claro. Este 3 no está y este 5. Un ratito. Ya. F de x5. 0,573516. F de x6. 0,528800. F de x7. 0,484572. F de x8. 0,440818. F de x9. 0,397527. F de x10. 0,354688. F de x11. 0,312289. 0,12. X12 dirá sí. 0,27. F de x12, sí. ¿Cuánto es F de x12? Sí, me estoy equivocando. Ya. ¿Cuánto? Un ratito. F de x12. 0,27. 0320. Ya. F de x13. 0,228769. F de x14. 0,187628. 0, o F de x15. 0,146885. F de x16. 0, un ratito. 0,106530. Listo, gracias. Ahí está, muchachos. A ver, confirmen, verifiquen sus Está bien, resultados. Inge, está bien. ¿Está bien? Ya, todos Sí. verifiquen. Inge, los datos están bien. Cuidado que terminemos el problema y me digan, mi ingeniero, aquí se había equivocado, cuando ya hayamos terminado todo, ¿no? Por eso le estoy diciendo verifique. Ya, todos me están diciendo que está bien. Bien. Ahora, si nos fijamos, cuando hemos deducido la ecuación de Simpson, un tercio con segmentos múltiples, hemos sumado todas estas áreas. Esta área hemos sumado. Toditas estas áreas hemos sumado. Y hemos deducido esta ecuación. El área, aquí está, dice, es
h tercios que multiplica a f de x0, nos vamos a anotar. El área es h tercios, apague el micrófono, se multiplica a f de x0 más, no, aquí falta un paréntesis. F de x0 más, ¿qué dice? 4 veces todos los impares. Más 4 veces la sumatoria desde i igual 1, 3, 5, 7 hasta 2n menos 1 de f de x sub i. Todos los impares. Más 2 veces todos los pares. ¿Qué pasó? Más 2 veces la sumatoria de todos los pares, desde i igual 2, 4, 6 hasta 2n menos 2 de f de x sub i. Más f de x 2n, el último. F de x 2n. Esa es la ecuación que hemos deducido. Para Simpson, un tercio con segmentos múltiples. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar los datos en esta ecuación. El área es igual a h tercios. ¿Cuánto vale h? 0.025 dividido entre 3. Que multiplica a f de x0. Es el primero. Aquí está. El primero que hemos hallado. 0. La macana. 0. Se ha movido esto. $80, 48, 37. Estoy reemplazando, es el primero. Más 4 veces, y hablo corchetes. Dice todos los impares desde el 1 hasta el 2n menos 1. ¿Cuáles son los impares? Y los voy a rayar aquí con color azul. Este es impar, f de x1. F de x3. B1, 3. Ahora el 5. El 7. El 9. El 11. El 13 hasta el 2n menos 1, o sea, hasta el 15. Ahí, todos los impares. ¿Se dan cuenta? O sea, voy a anotar ahora aquí.
con el mismo azul. 0.757496 más es sumatorio. El f de x3 0.664457 más el f de x5 0.573516. Continúo abajo, más el f de x7 0.484572 más el f de x9 porque es impar 0.397527 más el f de x11 porque es impar el 11 0.312289 más el f de x13 0.228769 más el f de x15 porque es impar 0.146885. Cierro corchete. Entonces ya he cumplido con 4 veces la sumatoria de los impares. Más, dice la ecuación, voy a continuar abajo, 2 veces la sumatoria de los pares. Y abro otra vez con llave. ¿No ve? Sumatoria de los pares. Y voy a usar otro color, ya no el azul. El verde. ¿Cuáles son los pares? Dice desde el 2 hasta el 2n-2, o sea, f de x2, f de x4, f de x6, f de x8, f de x10, f de x12, f de x14. Hasta ahí. Esos son los pares. Desde el 2 hasta el 2n-2. Entonces, ahora aquí voy a colocar, abro llaves y coloco f de x2, 0.710707 más el f de x4 porque es par, 0.618730 más el f de x6 porque es par, 0.528800 más el f de x8 porque es par, 0.440818 más el f de x10 porque es par. Voy a continuar abajo. 0.35 4688 más el f de x12 porque es par, 0.270320 más el f de x14 porque es par, 0.18
76,28. Cierro corchetes. O cierro llave. Y la ecuación dice más el último. O sea, f de x2n. El último es el f de x16. 0.106530. Cierro llave. Listo. Entonces el área es igual a. Ahora con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto sale? 0,17. 0,17. 83. 83. 07. 0,7 unidades al cuadrado. Este es el área. Confirmen, muchachos. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Utilicen sus calculadoras. Hagan el cálculo. Ahí está. Hemos hallado la integral por el método de Simpson 1/3 con 8 segmentos múltiples, muchachos. ¿Qué tal? ¿Está bien o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es, muchachos? Hablen, pues. Este es nuestro resultado. Inge, una pregunta. Sí, Si en caso nos hubiera dicho usted 20 segmentos, entonces haríamos 40, ¿no, Inge? claro. Porque es hasta f de 2n, ¿no ve? F de x 2n. Hasta 40, ¿no ve? Si n vale 20, 40, ¿no ve? Ahora fíjense, muchachos. Alguien al principio, cuando estábamos para empezar a resolver el problema, alguien dijo, uno difícil. ¿Pero difícil de qué? A ver, esto estoy rayando. Esta es la función que dicen difícil. ¿Qué pasaría si esto fuese más difícil? Esta función. ¿En qué afecta al problema? Todito va a ser igual. Lo único que va a variar es en esto. Aquí, al reemplazar el punto en la función, nada más. Así es difícil. Aquí nomás reemplazamos el punto en lugar del X, el valor correspondiente. Y después el procedimiento es el mismo. O sea, a lo que me voy es que no importa si esta función es difícil o fácil, el procedimiento va a ser igual nomás. A ver, fíjense. Algunos dicen que sea difícil la función, igual nomás va a ser el procedimiento. Si colocamos una función facilita ahí, el procedimiento va a ser igualito. Voy a tener que hallar igual los 16 puntos. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí no, con eso quiero decirles que aquí no hay problema difícil, ni fácil.
toditos son iguales. Fíjense. Si en lugar de haber colocado la función e a la menos x, hubiera colocado e a la menos 7x más el seno de x menos 4x dividido entre la cotangente del logaritmo natural de x elevado a la 5x, el procedimiento igualito nomás hubiera sido. Solo al reemplazar el punto en la función. Nada más. Después igualito todo. Por eso es que les digo, y vuelvo a repetir, valga la redundancia, aquí no hay problemas fáciles ni difíciles. Toditos son iguales. ¿Ahora está claro, muchachos? O nada siempre. Clarísimo, Inge. Sí, está Ya. claro. Ya. Todo genial, Inge. Sí, ingeniero, gracias. Cuidado que se estén tirando en el examen, ¿no ve? No hay que tirarse en el examen. Así nomás el examen. Lo único que les voy a variar es la función. El procedimiento es el mismo. ¿Ustedes creen que si aquí en la función hubiese puesto algo facilito, x al cuadrado? Igualito, es 16 puntos hubiera tenido que calcular, x0, x1, x2, x16. Igualito, la misma ecuación de Simpson, un tercio de pares e impares. Todo igualito hubiera tenido que hacer. ¿No es cierto? Entonces, no hay por qué asustarse si vemos ahí una función difícil. Dime. En el examen no es necesario graficar, ¿verdad? Podemos hacerlo directo. Claro, no es necesario graficar. Yo he graficado ahí para que ustedes vean qué es lo que sucede en la realidad, ¿no ven? Pueden hacerlo directo, no es necesario graficar. Solo que al graficar estamos viendo qué es lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que he hecho al final? Al final he hallado pues, esta área. Ay, pucha, pulso de borracho me van a decir. A ver, voy a repetir. Toda esta área he hallado. Ahí está, todo eso he hallado. Pero, ¿qué he hecho en el fondo? Que en realidad he hallado esa área, pero
Primero he hallado el área del primer segmento. De este. Luego del segundo segmento, del tercer segmento, del cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. He hallado las áreas de los 8 segmentos y las he sumado. Según Simpson un tercio. Simpson un tercio dice que debo pasar la ecuación de Lagrange de segundo orden. En base a eso ha deducido esta ecuación. ¿No ves? Esta ecuación no es de cualquier lado. Está en base a la ecuación de Lagrange de segundo orden. Eso es, muchachos. Inge, una pregunta. Sí, Para el 3 octavo, Inge, entonces sería 24 puntos, ¿no? exactamente. El segmento, cada segmento, aquí hemos dividido entre 2. En Simpson 3 octavos habría que dividir entre 3. Y vamos a tener 24 puntos, tú lo has dicho. Y en En Boolean, Boolean tendríamos que dividir entre 4. Y vamos a tener 32 puntos. En el anónimo habría que dividir entre 5. Y vamos a tener 40 puntos. ¿No ve? Entonces creo que ahora ya está claro el problema. Sí, Inge, gracias. Mañana con los otros métodos, tenemos que avanzar ecuaciones diferenciales. Repasito, pues sí, repasito quieren mañana, no quieren avanzar ecuaciones diferenciales, Mañana sigamos con el ejercicio, sí, Inge. pero ¿y ecuaciones diferenciales? Muchos, pues sí. Tan bonito que es ecuaciones diferenciales, ¿cómo no les va a gustar? Cálculo 3, ecuaciones diferenciales, ¿no ve? En ecuaciones diferenciales está el método de Euler, método de Zunge-Kuta, de segundo orden, método de Zunge-Kuta de cuarto orden. Pucha, son hermosos esos métodos. Alucinantes son para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Cómo no les va a gustar ecuaciones diferenciales? Ahí vamos a aprender el método de Zunge-Kuta de segundo y de cuarto orden. Y también hay Zunge-Kuta de orden superior. La muerte es ese método. Se han quedado callados, muchachos. ¿Qué ha pasado?
Nos ha hecho asustar, Inge, con las ecuaciones. Hasta ahí ¿Cómo nomás. pues te van a asustar? ¿Y se complica, Inge? No, como acá se ha complicado en integración. ¿Quién les ha dicho pues, que análisis numérico es difícil? Necesito más tenemos que ver. Zoom ejecuta. Y con eso cerramos con broche de oro la materia, muchachos. Con ejercicios, Inge, mañana. ¿Qué dice? El Zabalaga, Inge. ¿Qué el Zabalaga qué? Le hace asustar, dice. ¿El Zabalaga te hace asustar? No, a mí no, a ese compañero. ¿Por qué pues, el Zabalaga tan buena gente es cuaternario, cuates el Zabalaga? Mañana repasito y el viernes, ¿dudas? No. ¿Y cuándo vamos a ver Zoom ejecuta en ecuaciones diferenciales? Como dice alguien, algún docente, creo, para el próximo semestre, dicen, creo. No tenemos que ver pues, ecuaciones diferenciales, muchachos. Necesito más y nos podemos ir felices a pasar la Navidad. Para el final que sea eso, Inge. Para los que se queden al final, Sí, pues Inge. ya, ahí está, me han dado buena idea. Avanzamos ecuaciones diferenciales. Y el segundo parcial hasta integración. Y el final, los que se queden al final, ecuaciones diferenciales más. ¿Está bien? ¿Está bien, Inge? Está bien, Inge. Perfecto, ingeniero. Está bien, Inge. Suena justo, Inge. Ya, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Voy a ir a grabar esta clase Zoom y a nuestro poderoso grupo del WhatsApp. Hasta luego, Inge. Bueno, ya. Gracias, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego, hasta Hasta luego. mañana, Inge. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana, ingeniero, Hasta luego. gracias.